Las últimas frases de la segunda lectura del libro del Apocalipsis es una frase bellísima que creo que resume cuál es la función del buen pastor de Jesús. Dice el texto del libro del Apocalipsis que el Cordero va a ser también pastor. Y ese Cordero que fue sacrificado y que ahora es pastor, nos va a conducir a fuentes de agua de vida, y allí en ese lugar de descanso Dios va a secar las lágrimas de nuestros ojos. Bellísima frase, una frase que es alimento realmente para la oración y la contemplación. El Cordero sacrificado se convierte en pastor, nos lleva a un lugar de aguas tranquilas y allí el Padre secará las lágrimas que caen de nuestros ojos. Ya con eso nos podemos ir para la casa, créanme, porque la frase es profunda y consoladora, enormemente consoladora. El Evangelio que leímos, y quiero aclarar algo antes de continuar. Si me ven mareado, no estoy borracho. Se me rompieron los espejuelos y los que tengo son de hace 6 años. Así que esa es la razón. Las palabras del Evangelio son palabras bellas hoy. Las palabras nos invitan, son palabras que nos consuelan. Y yo preparé la reflexión de este fin de semana basado en este tema propio de este domingo, el buen pastor, y quería que fuese una reflexión que todos nos lleváramos a casa y nos sintiéramos realmente hoy consolados por esas palabras. Venimos muy cargados, tenemos mucho encima. Muchos de nosotros tenemos grandes retos encima y necesitamos una palabra que salga, que nos dé consuelo y nos ilumine y nos llene de paz. Hay palabras que están en el Evangelio preciosas, las voy a leer. Ovejas, pastor, escuchar, la voz, seguir, entregar, vida eterna, arrebatar, ser uno. El Padre y yo somos uno. Yo miraba las palabras, dejé que las palabras me hablaran a mí, motivaran en mí una emoción, unos pensamientos, ideas, se estableciera un diálogo con el texto y comenzara una danza con estas palabras tan hermosas. Porque este texto de hoy no es una historia, no es la narrativa de un evento, por así decirlo, ni siquiera es una parábola. Las palabras hoy cortas del Evangelio, donde Jesús comienza diciendo que tú y yo escuchamos su voz, que Él nos conoce, que nosotros lo seguimos, que Él da la vida por nosotros, es un diálogo realmente. Jesús quiere entrar en una conversación contigo a través de estas palabras. Estas palabras no son un monólogo de Jesús, es un encuentro de dos. Por lo tanto, yo te invito, y vamos a hacer esto un poquito como si fuese casi una lección, yo te invito a cerrar los ojos y calmar un poco los ruidos interiores. Los de afuera no tenemos control de ellos, pero los de adentro sí. Crear un pequeño espacio de silencio dentro. Y te invito a que hagas lo que dice San Benito en la primera frase de su regla de vida monástica. Él dice: hijo mío, hija mía, inclina tu oído y escucha con el corazón. Inclina tu oído y abre el corazón a escuchar las palabras. Y presta atención al yo leerlas, ¿qué sientes?
¿Qué palabra te provoca? ¿Qué palabra te motiva? ¿Qué palabra te ilumina, por así decirlo? Cierra los ojos y yo voy a ir lentamente. Ovejas, pastor, escucha la voz, seguir, entregar, vida eterna. El Padre y yo somos uno. Ovejas, pastor, escucha, voz, sigue, dar, vida eterna, ser uno. Cuando yo leí estas palabras y dejé que las palabras me hablaran a mí, yo desarrollé 5 ideas que les comparto con ustedes esta mañana. La primera es algo que tú y yo hemos sabido ya mucho, lo hemos escuchado y los vivimos en nuestra experiencia diaria, y es la siguiente. ¿Cuántas voces diferentes tú escuchas en 18 horas? ¿Cuántas? ¿De cuántos lugares vienen diferentes voces en tu vida? Si pones la internet, estás bombardeado de todas partes. Si hablas con alguien, estás bombardeado por todas partes. Si te escucha interiormente, ¿cuántas voces están hablando? Por lo tanto, tú y yo vivimos rodeados de voces que vienen de afuera y voces que nacen de adentro. Y lo primero que tiene que hacer uno como discípulo de la voz, y no estoy hablando del programa, estoy hablando de Cristo, la voz, lo primero que tiene que hacer es discernir. Es una palabra que hemos repetido muchísimo en esta cuaresma aquí en la parroquia. Y el día que hacíamos la presentación, Luis Enrique decía que discernir era como sacudir para ir separando qué es y lo que no es. De las voces que tú y yo escuchamos en 18 horas, y no incluyo la de dormir, yo duermo nada más que 6, y en las 6 incluso escuchamos voces porque soñamos. ¿Cuáles de las voces que tú y yo escuchamos en 18 horas te dan fuerza, alegría, esperanza, iluminan, consuelan? ¿Cuáles de esas voces producen en ti paz profunda, paz duradera, no de alcacerse, alegría profunda, alegría permanente? ¿Cuáles de esas voces agitan? ¿Cuáles de esas voces quitan la paz? ¿Cuáles de esas voces angustian? ¿Cuáles de esas voces te llenan de frustración y de enojo? Y una vez que tú y yo empezamos a separar y distinguir voces, podemos decir en un momento, esta es la del pastor. Y la del pastor siempre es la voz que inyecta esperanza. La voz del pastor es la que dentro del sufrimiento trae un rayito de luz y de esperanza y de fuerza. La voz del pastor es la que te da alegría y la que calma todas las demás voces. Y una vez que tú has discernido y dices, esto es de Dios, el segundo movimiento que tiene que haber en el discípulo es entonces confiar en esa voz y entregarse a esa voz y permitir que esa voz que te trae tanto consuelo y tanta vida, de alguna forma, pues vaya dirigiendo el camino y vaya iluminando el camino. Ese segundo movimiento de entrega y de confianza a la voz que consuela mi vida y me da fuerza y me da esperanza, exige de mí algo y exige de que yo tengo que ir dejando a un lado incluso mis propios sueños y mis propios deseos. Y tengo que dejar que la voz sea la que anime y la voz sea la que vaya moviendo el camino. El tercer movimiento, eventualmente, una vez que haya escuchado la voz y me entrego a la voz, yo tengo que entonces entrar en una relación con esa voz y tengo que seguir esa voz. Y tengo que permitirle a la voz
con una gran delicadeza, porque la voz de Cristo siempre es delicada, jamás es violenta, dejar que esa voz poquito a poco vaya empujando afuera los ídolos que todavía tú y yo podemos llevar dentro. En esa relación comienzan preguntas y una de ellas es: ¿hasta dónde estoy dispuesto yo a morir a mí mismo y a sacrificar y a tomar lo que dice Jesús, la cruz, por seguir esa voz a la que confío, esa voz a la que le he entregado la dirección de mi vida? Comienzo a relacionarme con esa voz y comienzo a crecer en una relación con esa voz. El cuarto movimiento es que después de un tiempo de tú y yo estar escuchando y dialogando con esa voz, ir dejando un poco al lado mi ego y confiando en esa voz. El cuarto movimiento es que me siento seguro, safe en esa voz. Me siento de que no hay nada ni nadie que me pueda arrebatar de estar en el centro de esa voz. Estando en el centro de esa voz hay paz. Y estando en el centro de esa voz me siento seguro con los pies en la tierra. He discernido la voz del buen pastor, me he entregado la voz del buen pastor porque confío en la voz del buen pastor. Entro en la relación íntima y profunda con el buen pastor y su voz y me siento seguro y segura en casa en la voz de ese pastor. Y finalmente me doy cuenta de que por mucha angustia y muchos problemas que tenga, si yo me he entregado la voz del buen pastor, he confiado en la voz del buen pastor, entro en una relación con el pastor, tengo vida. Y no hay nada ni nadie que me quite la vida. No hay nadie ni nadie que me quite la paz. No hay nadie ni nadie que me quite la convicción profunda de que yo vivo en el pastor y el pastor vive en mí. Y me permite tener fuerza, y me permite tener el discernimiento, y me permite tener la sabiduría, y me permite tener la claridad para yo tomar las decisiones y seguir mi vida. Porque confío y creo que la vida que el buen pastor me ha dado, nadie me la quita. Yo le acabo de describir en 5 pasos, gente, lo que es un itinerario espiritual, lo que es un caminar con Dios, lo que es un caminar en la voz del buen pastor. La escucho, me confío a ella, entro en una relación con esa voz profunda, me siento seguro en esa voz y me siento que en esa voz yo tengo vida. Y esta es la buena noticia de hoy. La buena noticia de esta mañana, de esta danza con la voz del buen pastor, la buena noticia es que habrá momentos en que esa voz será clara y será profunda, y habrá momentos en que esa voz será superficial, que yo no le haré mucho caso tampoco, que interiormente estaré extremadamente agitado y agitada, incluso temeroso y temerosa. A veces la voz tendré seguridad 100% que es de Dios y lo tendré bien claro, y a veces no sabré exactamente de dónde viene la voz ni de quién es la voz. No importa en dónde tú y yo estemos en la danza, lo más importante es que la danza continúa. La relación continúa y la vida continúa. Y lo bello de estas palabras del buen pastor es que no importa cuán lejos, cuán confundido a veces podemos estar, la oveja regresa siempre al pastor. La oveja necesita del pastor. La oveja sueña con su pastor. Y la segunda parte de esa historia es que el pastor siempre está dispuesto a danzar con su oveja. Tenemos un pastor que no se cansa. Tenemos un pastor que no se da por vencido de ti y de mí. Porque la realidad última es que ni tú ni yo podemos vivir sin la voz del buen pastor. Las veces en que nos hemos sentido lejos de la voz, comienza algo dentro de ti y de mí que hace que tú y yo volvamos a buscar la voz. Y la voz no está lejos, porque la voz está dentro de ti y de mí. Termino con una imagen que quiero que te lleves a tu casa hoy y me la llevo yo para el resto de la semana.
Jesús dice: yo doy la vida por esas ovejas, para que nunca mueran. Nadie me las puede arrebatar de mis manos, porque Dios mi Padre me las ha dado a mí. Esta es la imagen que quiero que te lleves hoy para tu casa. Tú eres el regalo de Dios Padre a su Hijo Jesús. ¿Te das cuenta de lo que dice el Evangelio? Mi Padre me las dio a mí y nadie me las puede arrebatar de las manos. Tú eres un regalo de Dios para el Hijo. ¿Alguna vez habías pensado en eso? Américo, empieza a pensar en eso. Que tú y yo somos un regalo de Dios Padre, ¿a quién? Y que nadie te puede arrebatar de las manos del pastor. Llévate eso para la casa. Cuando tengas dudas de quién eres, cuando te sientas lejos de la voz, acuérdate, tú eres el regalo de Dios a su Hijo.